Bueno, Dios les bendiga, bienvenidos. Mi nombre es Jair Figueroa, por la gracia de Dios, teólogo, perteneciente a la corriente de la unicidad. El propósito de este video es enriquecernos bajo la palabra de Dios y su dirección en el Espíritu Santo, analizando desde el punto de vista teológico diferentes conceptos, dogmas y demás inquietudes que surgen dentro del campo de la teología sistemática unicitaria. En base a esto, el día de hoy analizaremos desde el punto de vista teológico, concepto y escritural, es decir, lo teológico y lo bíblico, además de algunos principios básicos en terminología, en la doctrina de la unicidad de Dios frente a la doctrina de la Trinidad. Entonces empecemos con el concepto unicidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, significa: es la calidad de ser único, irrepetible, solo, singular. Dentro de la teología se le define, según la Enciclopedia Británica, como monoteísmo extremo, que es el estudio de la única deidad y unicidad, y lo lleva al monorcanismo modalista, afirmando que él moraba en la plenitud de la deidad en Cristo, desaprobando la subordinación en algunos escritores, y mantenía que los nombres de Padre e Hijo eran solamente designaciones diferentes del mismo tema, el único Dios, quien, referente a las relaciones en las cuales se le ha presentado previamente al mundo, se le llama Padre, y en su encarnación o su apariencia humana se le llama Hijo. Me es necesario también dejar claro que la palabra unicidad no está escrita como tal en la Biblia. La palabra unicidad como tal no está escrita en la Biblia. Esta palabra se da a conocer inicialmente como monarcanismo modalista dentro del siglo II y III, pero ya después del siglo IV hasta los tiempos actuales se le llama unicidad. Algunos nos llaman Jesús solos, o otros nos llaman sin Padre. También es un error común a veces escuchar unitarismo. Nosotros no somos unitaristas, somos unicitarios. ¿Por qué somos unitarios? Porque nuestra esencia en la creencia de un solo Dios nos lleva también a la parte de del monoteísmo, ¿sí? El monoteísmo, del cual se deriva la palabra griega monos, que significa único, y teos o teísmo, que significa el estudio de Dios, ¿sí? Nosotros como unicitarios nos basamos bajo el versículo de Deuteronomios capítulo 6 del verso 4 en adelante hasta el verso 9 más o menos. En síntesis, el versículo más común es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, un solo Dios, en número, no en unidad. En síntesis, la unicidad cree firmemente en un solo Dios indivisible, que no tiene ninguna distinción numérica, y el cual se manifestó en carne como Hijo, que es el término de encarnación. Es decir, era un ser humano y a la vez el único Dios, el cual murió en su forma humana y resucitó al tercer día con el propósito de la salvación de la humanidad. Y el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, en su poder actuar dentro del mundo. En el concepto teológico más resumido de la unicidad es creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de un solo Dios, sin posibles distinciones del término persona. Ahora vamos a analizar el término Trinidad. Según la Enciclopedia Británica, la define como la creencia en la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas en una sola deidad. Al igual que cualquier otra enciclopedia o diccionario, tiene el mismo significado. Dentro de la teología, el profesor y doctor Guy Duffield, en su libro Fundamentos de la Teología Pentecostal, en las páginas 95 a las 128, define y resume el concepto Trinidad como la creencia de la triunidad de Dios, siendo un incomprensible misterio en la cual no hay tres individuos. Fíjese lo que dice: no hay tres individuos, sino tres identidades o máscaras del único Dios, coeternas y coiguales, siendo tanto el Hijo como el Espíritu Santo de una manera subordinada por el Padre dentro de la
triunidad, pero ambos son iguales. La subordinación dentro de ellos es el misterio que hay. Por otro lado, el doctor Félix Muñoz, en su libro Teología Bíblica Sistemática Expositiva, en la página 83 leemos cómo define la Trinidad, y él dice: Dios es uno solo, pero en su esencia y unidad divina hay tres personas y coeternas y partícipes en todo por la misma sustancia, pero distintas en subsistencias. Es decir, es una triunidad, al igual que lo define el otro doctor. Esta palabra Trinidad no existe tampoco en la Biblia como tal, la palabra Trinidad. Esta palabra fue mencionada por primera vez por Tertuliano en el año 225 después de Cristo. Él fue la primera persona registrada por la historia que utiliza la palabra Trinidad, que en latín es trinitas o triuni, sustancias y personas en lo referente a Dios. Y él también fue la primera persona que hablaría o mencionaría la palabra tres personas en una sustancia. En el latín se le llama subsistens en tripersonae. Tertuliano adhería a la concepción económica de la Trinidad, es decir, él creía que la Trinidad existía con el fin de la revelación solamente, y después de esto, después de que se revelara, que lo hubiera logrado, no existiría tal distinción entre las personas y se acabarían. Frente a este concepto que él tenía, no hay una base fundamental dentro de la Biblia que mencione igual a Dios en tres personas. Se podría decir que el único versículo que quizás posiblemente hable de algo similar a tres personas sería 1 de Juan 5:7, pero este versículo contradice la misma doctrina de la Trinidad, porque ahí no está hablando de tres personas, sino que estos tres son uno en número, mas no en unidad. Al igual que el término Trinidad, el término persona es algo extrabíblico refiriéndose a Dios. Hablar de o utilizar el término persona en pluralidad para describir a Dios sería algo que no le haría justicia a él, que no sería correspondiente a él, pues esta palabra implicaría que la existencia de un ser humano con personalidad humana tendría que tener un cuerpo, un alma y un espíritu. De esa manera nosotros limitamos nuestro concepto de Dios si le escribimos como una persona. Por esta razón, dentro de la doctrina de la unicidad, nunca se ha dicho que hay personas en la deidad o que Dios es una persona. Lo más que nosotros hemos dicho es que Jesucristo es una persona, porque Jesús era manifestado en carne como una persona humana. Hablando de Dios como la pluralidad de personas, violaría aún más el concepto bíblico de Dios. No importa lo que las personas hayan hablado dentro de la antigüedad, o que este concepto venga ya hace tiempo atrás. Hoy la palabra, definitivamente, la palabra persona implicaría una pluralidad de individuos, personalidades, mentes, voluntades y cuerpos. Es decir, este concepto actualmente de persona, así lo llevemos al término de teología, violaría completamente el concepto bíblico sobre Dios. En síntesis, la doctrina de la Trinidad cree que hay tres personas en un Dios. Es decir, hay tres distinciones esenciales en la naturaleza de Dios. Dios es la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas de la deidad. Ellas son distintas personas y a la vez son coiguales, coeternas y de la misma coesencia. Sin embargo, Dios Padre es la cabeza de la Trinidad en algún sentido y el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre en algún sentido. Jesucristo es la encarnación de Dios Hijo, término que no existe en la Biblia, que más adelante hablaremos de ello. Jesús, a su vez, ni es el Padre ni es el Espíritu, sino que es el Hijo eterno. Dios Hijo ha sido o ha existido desde la eternidad, algo que también es extrabíblico, pues el Hijo no es eterno. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre.
Ya para finalizar este video y reflexionar un poco sobre el tema de la terminología en la Biblia y teología, podemos concluir que la Biblia no enseña la doctrina de la Trinidad y el trinitarismo actualmente contradice la Biblia. No agrega ningún beneficio positivo al mensaje cristiano. Sin la doctrina de la Trinidad que fue hecha por el hombre, todavía podemos afirmar la deidad de Jesús, la humanidad de Jesús, el nacimiento virginal, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la expiación, justificación por la fe, la autoridad única de la Escritura y cualquier otra doctrina que es esencial dentro del verdadero cristianismo. De hecho, nosotros los unicitarios acrecentamos esta doctrina cuando adherimos estrictamente al mensaje bíblico que Jesús es el único Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16 lo dice: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Esta adherencia a la unicidad no significa que neguemos a Dios o que Dios vino como el Hijo, sino que Él vino cumpliendo sus papeles de Padre y Espíritu Santo. Por otra parte, la doctrina de la Trinidad quita valor de los importantes temas bíblicos del monoteísmo de Dios y la deidad absoluta de Jesucristo. Por lo tanto, si usted es un cristiano, debería dejar de usar la terminología trinitaria que no es bíblica, tal como lo estamos demostrando, y debería volver a poner énfasis en el mensaje básico de la Biblia. La mayoría de los que creen en la Biblia no pensamos en los términos trinitarios como personas. Entonces la transición de esta terminología trinitaria no debería ser difícil al momento de comprender la Biblia de una manera individual. Por otro lado, la adherencia estricta a la creencia de la unicidad trae muchas bendiciones. Primero, ponen énfasis donde debe ponerlo, sobre la importancia de la terminología bíblica. Debemos también tener el pensamiento bíblico y los demás temas bíblicos. Establece al cristianismo como un verdadero heredero del judaísmo y como una creencia verdadera en el monoteísmo. Nos recuerda que Dios, nuestro Padre y Creador, nos amaba tanto que Él se vistió a sí mismo en carne para venir como nuestro Redentor. Nos recuerda que nosotros podemos recibir a este mismo Creador y Redentor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo y vivir santa e íntegramente esperando su gloriosa venida. Pues cuando le veamos, le veremos tal y como Él es, como el único Dios. En este momento, pues, le invito a que abra su corazón y que pidamos a ese único Dios en oración que nos muestre cuál es el camino, que le conozcamos a Él tal y como Él es, y le dejo esto como reflexión. Y para empezar el siguiente video le propongo que hablemos sobre la naturaleza de Dios, y para ello le planteo la siguiente pregunta y espero sus comentarios y argumentos. ¿Dios tiene un cuerpo, alma y mente? En forma de pregunta, ¿Dios tiene un cuerpo, alma y mente? Dios les bendiga.